Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga hoy y siempre. Espero hayan tenido una gran semana, acompañados de la presencia de nuestro Señor, que en su buena misericordia haya estado con ustedes en todo momento. En esta hora tenemos una nueva entrega de nuestra escuela bíblica dominical. Sabemos que ya no es los domingos, pero sigue siendo nuestra escuela bíblica dominical, y con el favor de Dios, cuando estemos pronto en la presencialidad nuevamente, podremos continuar nuestro horario habitual de los domingos, ya viéndonos las caras y saludándonos los unos a los otros. Por lo pronto, agradezco que estén desde la virtualidad de sus hogares acompañándome en este momento para estudiar y aprender de la palabra del Señor. Me permito orar para que Él tome nuestros corazones en esta hora. Señor, gracias por tu amor, por tu bendición, porque sigue siendo bueno, aun a pesar de cualquier circunstancia adversa. Señor, aun a pesar de todas estas cosas que suceden en nuestro país, en el mundo, tú sigues teniendo el control de todo. Ahora te pido que te quedes en nuestros corazones, nos permitas estudiar y aprender tu palabra, Señor, y hacer tu buena voluntad en esta hora. Bueno, mis hermanos, recuerdan que el viernes pasado empezamos el estudio del libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco. Comenzamos con algo de la introducción del libro, luego dijimos que íbamos a dividir el discurso de Moisés en 3 partes, y alcanzamos a estudiar la primera parte, donde hacía énfasis en el amor de Dios, en cómo Dios les había llevado hasta ese momento y en todas las maravillas que Dios había hecho, representando quién era Dios y quién debía y qué lugar debía tener Dios en los corazones de cada uno de los miembros del pueblo de Israel, que en ese momento estaban prestos a tomar la tierra que el Señor les había dado. Ahora continuaremos el estudio con el segundo discurso, o más bien el segundo énfasis del discurso de Moisés, porque pues es un solo libro. Segundo y tercer énfasis, digamos, la base bíblica es bastante extensa, son más o menos unos 22 capítulos, como pueden ver, del capítulo 4 al capítulo 26. Realmente es extensa, pero trataré de ser lo más conciso posible. Entonces, aquí podríamos titular esto como la visión de Moisés. Si bien hasta ahora en el primer discurso, en la primera parte del discurso, él hace un recuento hacia atrás de todo lo que Dios había hecho hasta ese momento, aquí podremos llamarle la visión, porque de aquí en adelante, digamos que es una manera de proyectar el futuro, lo que viene ahora, este pueblo se radique en la tierra que el Señor le ha regalado, le ha otorgado. Pues bueno, algunos dirían, ¿cómo vamos a hablar de una visión? Cuando en realidad, si tú te lees los capítulos, lo que empieza a ver es una cantidad de normas, de leyes, de ordenamientos a seguir. Bueno, hasta cierto punto tendrían razón, porque es así, son muchos ordenamientos, algunos que son nuevos, otros que son recuerdos de los ya dichos. Por eso se llama segunda ley, ¿no? Porque, pues, repito, es la reiteración de la ley ya dada. Pero si bien hasta cierto punto tú tendrías razón, o alguien tendría razón que pensara de esta forma, si lo vemos de otro punto de vista, y es que realmente ahí lo que Dios y Moisés están proyectando es el futuro de este pueblo como un pueblo cuya ley sea la ley de Dios, cuyo deseo sea el deseo de obedecer esa ley y el deseo de agradar a su Dios. Vemos que realmente era la visualización del futuro de Israel como una sociedad realmente utópica, que tristemente no se cumplió así, pero a la cual cualquiera de nosotros nos hubiese gustado pertenecer. Más en estos tiempos de caos, sobre todo en nuestro país, cualquiera de nosotros hubiese preferido una sociedad donde el que dictamina la ley es Dios, y donde el pueblo desea con todo su corazón obedecer la ley de Dios. ¿Qué más podríamos pedir? Pero tristemente sabemos que el pueblo se desvió de ese camino. Hay mucho que decir en la base escritural de esta porción del discurso de Moisés. Realmente, como les, son 22 capítulos, pero hay unas partes en las cuales debemos hacer énfasis. En primer lugar, que el Señor habla en Deuteronomio de amor y gracia. Generalmente nosotros, cuando hablamos de amor y gracia, o cuando escuchamos estos dos términos en la Biblia, enseguida nos vamos Mateo en adelante, Nuevo Testamento. El amor y la gracia están en el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento es la ley, fuego consumidor, la muerte, el castigo. O sea, eso es lo que nosotros tenemos en la mente, esa cultura
porque realmente es más algo tradicional que real, que eso es lo que está en el Antiguo Testamento y realmente no es así. Recordemos que Dios es uno solo, que Dios tenía el plan de salvación hecho desde la fundación del mundo, desde la creación del hombre. Por lo tanto, Dios no va a cambiar su discurso. Viene hablando de amor, viene hablando de gracia, viene hablando de misericordia del Antiguo Testamento. Lo que es que el hombre se hace loco y malentiende las cosas, pero realmente ahora que entendemos, ahora que leemos, ahora que estudiamos, podemos captarlo así, que el Señor viene hablando de lo mismo. Y recordemos que decíamos en la clase anterior que uno de los motivos, una de las razones por las cuales se motivaba la obediencia a este pueblo que iba a entrar en la tierra prometida, era porque el Señor había creado la ley por amor, para que el ser humano o sus hijos la cumplieran y evitaran la consecuencia del pecado. Es una de las razones por las cuales existe la ley y que es un acto de amor de Dios hacia los hombres. Y esto debe ser el amor, ese amor de Dios hacia nosotros debe ser también el motivo principal de nuestra obediencia. No contento solo con esto, el Señor nos habla de amor de distintas formas. No solamente quiere que el centro o el objeto completo de su amor, de nuestro amor, sea Él, cuando nos dice en el versículo 5 al 7 del capítulo 6, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí nos está diciendo, yo seré el centro de tu corazón. Pero además de esto, el Señor sabe, es tan amoroso con nosotros que sabe que después de Dios, el ser que nosotros más podremos llegar a amar como seres humanos son nuestros hijos. Y el Señor es tan bueno que dice, bueno, yo hice la ley para que tú te libraras de la consecuencia del pecado y no solamente por ti, sino que quiero que tus hijos aprendan a obedecerme. Pero vuelvo y repito, no es una obediencia solamente por un ego del Señor, no. Es porque el Señor nos ama tanto que quiere que el objeto mayor de nuestro amor, después de Él, que son los hijos, también tengan esta bendición de ser librados del pecado y de la muerte. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan los mandamientos hasta 1000 generaciones. El Señor ya incluyó a las generaciones posteriores del pueblo de Israel en el pacto, así como ha incluido a nuestros hijos, a nuestras generaciones en el pacto. Entonces, no es una cuestión de deseo egoísta del Señor que se instruye en la obediencia a las nuevas generaciones, sino que también es un acto de amor hacia nosotros, que estas nuevas generaciones se instruyan en la obediencia. Como les decía, cuando hablamos de amor, hablamos del Nuevo Testamento y sabemos que Pablo es uno de los que mejor explica el concepto del amor, que habla de la supremacía del amor. Tal vez como sabemos que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios y todo este tipo de cosas, creemos que lo que prima no es el amor y realmente no es así. Recordemos que los sacrificios eran un medio, pero no era eso lo que el Señor pedía y lo dice textualmente. No quiero sacrificios que no me honren, sino que el Señor quiere nuestro corazón. Y Él es celoso del corazón de su pueblo. Hace poco Manuel hablaba en una prédica sobre eso, sobre el corazón o la entrega del corazón a nuestro Dios, y ponía un ejemplo, una pareja de esposos, y daba la razón por la cual a Dios le entristecía o no le agradaba cuando nuestro corazón, o más bien cuando el centro de nuestro amor, el centro de nuestro corazón no era Él. Como les decía, no es un deseo egoísta. O sea, si así fuera, el Señor no le molestara la idolatría. Le dijera, hombre, tú puedes adorar a esos dioses chiquitos que no existen, pero puedes adorarlos de a poquito, el tiempo que te sobre, darle pequeños sacrificios. A mí me da, eso sí, lo mejor, la mayoría de tu tiempo, lo mejor que tú quieras, lo mejor que tú tengas, perdón. Ya, yo soy el principal, de ahí en adelante haz lo que tú quieras. No, no es un deseo egoísta de ser la supremacía. No, el Señor es celoso de nuestro amor, de nuestro corazón. Por eso aborrece la idolatría. Porque, como ponía aquel ejemplo, o sea, ¿de qué forma nosotros podemos estar con un Dios al que no amamos y que al mismo tiempo este Dios esté contento o en agrado con nosotros? Eso no es posible. Por eso el Señor es celoso de nuestro amor. Los sacrificios, como les decía, eran un medio, pero en ninguna manera eran lo que iba a agradar al Señor. Si así fuera, no hubiese tenido que venir Jesucristo, porque los sacrificios de aquella época hubiesen sido suficientes y no lo fueron. Además, aquí empieza a hablar Moisés de la gracia. ¿No creían entonces los judíos que eran salvos por buenas conductas y sus buenas obras? ¿No nos dice el Antiguo Testamento que somos salvos por la ley? Pues sí y no. Sí creían los judíos que eran salvos por la ley,
pero esto no lo aprendieron en el Antiguo Testamento, sino que ellos por la dureza de su corazón llegaron a esas conclusiones sin que realmente fuera lo que el Señor les había enseñado. Lo usaron para justificar su propia carnalidad, pero no porque era lo que Dios enseñaba, y aquí lo estamos viendo. La salvación de Israel no fue producto de su propia fuerza ni de su justicia, realmente fue producto de la gracia de Dios. Y el Señor se los dice literalmente: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, dice en el versículo 7 y 8 del capítulo 7. Es decir, como quien dice, el Señor les cuenta: mire, Israel, realmente no los escogí por ustedes. Es más, como quien dice, perdonen la muletilla, había pueblos mejorcitos ahí para escoger. O sea, ustedes eran de lo peorcito que había, pero a mí me plació escogerlo. Ustedes son escogidos por mi gracia y mi misericordia. El Señor lo está diciendo desde el Antiguo Testamento. El Señor nos está explicando que la salvación es por gracia del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que los hombres tergiversaron las cosas, pero no es lo que el Señor estaba enseñando realmente. Este concepto de la gracia de Dios como único motivo de la salvación de Israel está muy claro, y lo viene repitiendo el Señor a su pueblo desde el Éxodo. Él viene diciendo por qué los salvó, porque a Él le plació, porque fue su deseo, porque Él les amó, mas no porque hubiese algo extraordinario en ellos. Y nosotros lo vemos en la historia de Israel. Ahora, otra cosa diferente era la bendición de Dios en respuesta a la obediencia a su pueblo. Y ahí fue donde tergiversaron las cosas. Pensaron que la obediencia era, digamos, la justificación de la salvación, y realmente no es así. La obediencia va acorde con las bendiciones. La obediencia habla de la relación del pueblo con Dios, más no del motivo de la escogencia y la salvación. Y por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puestos por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, y la tierra que juró a tus padres que te daría. Es más, desde mucho antes el Señor les está diciendo que su permanencia, la bendición, su permanencia en la tierra y la bendición en esa tierra va a depender de su obediencia, más no que Él los escogió porque sabía que iban a ser muy obedientes. Son dos cosas muy diferentes. Dios prometió bendecir al pueblo de Israel si lo obedecían de corazón. Estas bendiciones serían materiales dentro de la tierra prometida. El Señor nos promete también bendiciones espirituales, pero vuelvo y repito, las bendiciones son una cosa, la salvación es una cosa diferente totalmente. Y el Señor la está dejando clarito desde el Antiguo Testamento. Solo que, repito, la dureza del corazón de los hombres los llevó a tergiversar las cosas. Más adelante, en el capítulo 12, el Señor sigue dando leyes, dando ordenamientos, y aquí saliendo un poquito de los conceptos de la gracia y el amor de los que veníamos hablando. El Señor sigue dando órdenes al pueblo de Israel, les explica que tendrán un solo lugar para adorarle. ¿Por qué no permite Dios otros lugares? Bueno, como la razón o el motivo principal del énfasis del primer discurso, de la primera parte del discurso, es la misma razón por la cual no permite otros lugares de adoración. ¿Por qué? Porque este pueblo tiene una gran tendencia a la idolatría. Iban para una tierra de idólatras, de paganos. Sabía que no podía darle permiso porque llegaría en su mente la confusión y seguramente iban a estar adorando en los lugares paganos, cosa que después hicieron. Aunque el Señor les prohibió y les fue claro un inicio, sabemos que en la historia de Israel después pusieron lugares altos, lugares donde adoraban dioses paganos. El Señor aquí fue claro para que ellos tuvieran en la mente la disrupción entre lo que era el Señor y lo que eran aquellas costumbres a las cuales llegarían, para que en ningún momento mezclaran. Pero bueno, sabemos que el corazón del hombre se sigue desviando, ¿ya? No haréis así al Señor vuestro Dios, sino que en el lugar que el Señor vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre y habitar en él, ese buscaréis y allá iréis. Un solo lugar disponía el Señor. Sabemos que hoy día no es tan así. Sabemos que cuando el Señor habla con la mujer samaritana, le explica que el día momento en que estarían los adoradores en espíritu y en verdad, que no adorarían ni allá ni acá, sino en espíritu y en verdad. Esto sabemos que el Señor lo explica posteriormente, pero en ese momento era necesario para que el pueblo de Israel no se fuera a la idolatría, pero sabemos que posteriormente
desobedecieron en algunos momentos de su historia. Sigue más adelante Moisés haciendo un repaso de algunas leyes que ya habían sido dadas al pueblo. Recuerda la prohibición de imitar las costumbres y los ritos paganos, que vuelvo y repito, desobedecieron posteriormente. Regulaban las indicaciones que ya sabemos que regulaban qué animales podían, cuáles no podían comer. Hijos sois del Señor vuestro Dios, no os haréis incisiones ni os raparéis a causa de un muerto, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos. Leía sobre una epidemia que hubo en algún pueblo en Austria en algún momento, de la cual los únicos que no fueron víctimas fueron los judíos, y que en su momento le echaban las culpas a ellos, como muchas cosas que pasaban en distintos lugares le echaban la culpa a los judíos, pero que en realidad se debía a la diferencia en sus costumbres sobre la alimentación, la diferencia en sus costumbres de higiene, lo cual lo llevó en más de una ocasión a librarse de, digamos, de cosas que le sucedieron a las tierras que estaban a su alrededor, o a las personas que vivían en las tierras que estaban a su alrededor. En los versículos 23 al 29 del capítulo 14 se dan las normativas sobre el diezmo. Capítulo 15 habla Moisés del año de remisión. 7 años, cada 7 años era remisión, es decir, perdonarás lo que otros te deban. Ahí dan las indicaciones de a quienes se le debe perdonar, a quienes no. Como le digo, esta es una visión general del libro. Las 3 fiestas principales de Israel en las que todos los varones debían asistir, en el lugar que el Señor eligiere, las Pascuas, la fiesta de Pentecostés y los tabernáculos. Estos eran momentos de alegría, valga la claridad, si bien sabemos que eran fiestas para honrar el nombre del Señor, todas ellas también eran momentos de alegría en los cuales el pueblo compartía. En los capítulos siguientes también encontramos distintas leyes de aplicación sobre la higiene, como les decía anteriormente, sobre la familia, sobre el matrimonio, leyes que buscaban regular el divorcio, que prohibían la prostitución, la homosexualidad. Recordemos que, como les decía, era un pueblo que había tenido influencia de otros pueblos con los cuales le había tocado convivir y tenía muchos conceptos paganos dentro de lo que creía podía realizarse. Entonces el Señor trataba de ser muy claro con respecto a la visión y a las leyes que este pueblo debía cumplir. También tenían leyes que protegían a las clases más débiles, como los esclavos, los pobres, las viudas, y también había ejemplos de los castigos que debían hacerse a aquellos que desobedecieran todas estas normas. Como les decía, hasta aquí sería el segundo discurso o el segundo énfasis del discurso de Moisés, que va enfocado a la visión de cómo debía comportarse, cómo debía vivir ese pueblo una vez habitara esta tierra que le había sido prometida y la cual, por los distintos motivos que ya conocemos y el pecado que conocemos, no había podido pisar en los 40 años previos, a pesar de tenerla tan cerca. Pues, por último, el tercer discurso o el tercer enfoque del discurso de Moisés, llamamos la decisión, la base bíblica, está del capítulo 27 al 31, no es que ahí se acabe el libro, de ahí en adelante siguen, digamos, otros capítulos que debemos leer. Como digo, la idea es que leamos todo el libro. Hablan del cántico de Moisés, la bendición de Moisés a las 12 tribus, la muerte de Moisés, ¿ya? Pero digamos que hasta aquí llega el discurso de Moisés y lo que le transmite Dios a través de, en este momento, el líder y profeta del pueblo, a Israel. Este último mensaje se hace un llamado. No lo pide en este momento ese llamado como una decisión individual, sino como una decisión comunal, grupal de todo el pueblo que hace en este momento Moisés. Sabemos que hasta ahora ellos habían portado como un pueblo entero, habían recibido misericordia como un pueblo entero, habían sido bendecidos como un pueblo entero y habían pecado como un pueblo entero. Entonces era una decisión que pedía de todo el pueblo Moisés. Habiendo establecido que el pacto entero se basa en la gracia y en la misericordia de Dios, que era la única razón por la cual habían sido escogidos, llama al pueblo a aceptar esta gracia en una vida ordenada, protegida, de cumplimiento de la ley del Señor y a vivirla.
Sin embargo, antes de llegar a ese llamado, hace un último repaso por las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, que como sabemos hasta aquí han sido los grandes protagonistas del libro, el hablar de lo que habían vivido ellos en obediencia y desobediencia, la misericordia de Dios en todo este tiempo, pero sin dejar a un lado lo que costaba el pecado que ellos habían cometido. Y de esa forma tratará de proyectarles a futuro como consejo la forma en la cual deben vivir y no cometer los mismos errores que hasta ese momento habían cometido. Y una de las formas en las cuales es muy claro el Señor en mostrarle al pueblo las consecuencias de la desobediencia es hablando de los destierros de Israel de esa tierra prometida. En la Escritura se habla o se profetiza en 3 ocasiones de este destierro. La primera parte fue profetizada a Abraham, casualmente lo estudiamos en el libro de Génesis, y se había cumplido en la esclavitud en Egipto, que era la realidad que ellos habían vivido y de lo cual ellos habían salido recientemente, entre comillas, habían pasado 40 años, pero recientemente ellos habían salido de esa realidad, de esa esclavitud por cuenta de la desobediencia. Pero existen 2 profecías más que se encuentran en este libro, que hablan del destierro, en el capítulo 28, versículos 32 al 37, que se habla del cautiverio babilónico, del cual sabemos que no solamente está la evidencia escritural, sino la evidencia histórica del mismo. Y la tercera, la dispersión de Israel, que tendría lugar luego que fueran conquistados por Roma. En el capítulo 28 también los versículos 48 al 53. El Señor es tan bueno, como Él lo conoce todo, no es que ya Él de antemano condenó a este pueblo a sufrir el destierro, no, es que el Señor sabía cuál iba a ser la consecuencia de su pecado y cuál iba a ser su elección con respecto a obedecer o a desobedecer al Señor. Es por eso el Señor les da una luz de lo que va a suceder, tristemente aún así sucede, ¿ya? Pero el Señor les muestra, les da profecía a Moisés de lo que va a suceder por la desobediencia del pueblo, como una invitación, ¿no? Es como cuando un mamá chiquito te decía, cuidado, vas a romper ese jarrón porque te pego. Entonces tú sabías que si rompías el jarrón, te pegaban. Listo. Se cumplía la profecía de tu mamá, como quien dice. Pero si vuelve el día siguiente, tu mamá vuelve y te prometía que si rompías otro jarrón, te pegaba, ya tú sabes que era en serio. Este pueblo sabía que era en serio porque acababa de salir de una esclavitud, acababa entre comillas, vuelvo y repito, llevan 40 años, pero tenían eso vivo, de cómo Dios lo había sacado de la esclavitud. Entonces ellos eran conscientes que Dios era Dios de todas las maravillas que habían vivido, pero no solamente eso, sino que las palabras proféticas que el Señor daba generalmente se cumplían, generalmente no, se cumplían y ellos lo estaban viendo, lo estaban viviendo. O sea, lo que Dios les mostraba era porque Dios no está sujeto como nosotros a la situación temporoespacial que vivimos. El Señor está más allá del tiempo, está más allá de todo lo que nosotros somos capaces de entender. Entonces, aquí Moisés le muestra al pueblo las consecuencias de la desobediencia, retándolo o invitándolo a vivir una vida de obediencia en los mandamientos que el Señor les acaba de enseñar. Y dice en el capítulo 30, después de esto, le da una promesa de redención. Si bien yo pienso que sería fuerte enterarse de ustedes aquí dos veces van a ser llevados de esta tierra por desobedientes, como ya les pasó. Pero sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, ojo, si no había hablado de la recompensa de la bendición, ellos la habían vivido, y además le había puesto la recompensa de la desobediencia, y te arrepientes en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te conviertes a Jehová tu Dios y obedeces a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a sus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde tuviera esparcido Jehová tu Dios. Nosotros hoy día sabemos que esa promesa del Señor se cumplió, ¿de acuerdo? Pero en esa época, esta era una promesa de esperanza para que si bien llegaban ellos a ser tan desobedientes que cayera sobre sus cabezas el castigo dispuesto por el Señor para la desobediencia, tenían esperanza que a pesar de su desobediencia el Señor les iba a perdonar y les iba a traer nuevamente delante de su presencia.
Hasta aquí, como les decía, les mostraba el Señor y Moisés al pueblo, le hacía un nuevo énfasis en las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, pero aquí les hace la invitación, que yo creo es vigente para la vida de cada uno de nosotros. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para formar posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró lealtad a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. Mis hermanos, esta es la decisión que debió tomar el pueblo de Israel, que si sabemos la tomó en ese momento, posteriormente le falló a Jehová. Nosotros hoy día sabemos la historia, sabemos lo que pasó, sabemos lo que, como ellos, lo que había pasado hasta ese momento, lo que ellos sabían, sabemos lo que ellos en ese momento no sabían, lo que pasó después, y sabemos lo que ha pasado en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Este es un llamado a los escogidos a la obediencia. Esto es un llamado a la decisión de obedecer al Señor. Hoy día, como les decía, está más vigente que nunca, porque nosotros conocemos la consecuencia del pecado. Nosotros hemos vivido, seguramente todos hemos vivido en algún momento la consecuencia del pecado. Y al mismo tiempo hemos vivido la bendición de Jehová por la obediencia, seguramente. Así sea por un ratico, cualquiera de nosotros, porque estoy seguro que si yo lo he vivido, ustedes también, mis hermanos, porque me cuento entre los más pecadores. Porque es así. Así es, y todos somos pecadores delante del Señor. Y si yo sé que yo he vivido en algún momento la bendición de Dios, cada uno de ustedes también. Y hemos vivido las dos cosas. Y hoy el reto, el desafío, la decisión que tenemos por delante es qué vamos a hacer. Si vamos a seguir sufriendo las consecuencias del pecado, de la desobediencia, como si no fuésemos hijos, como si no fuésemos escogidos, o si estamos dispuestos a obedecer a Jehová, a vivir a su lado, a vivir en comunión con Dios, sabiendo que somos escogidos, pero que podemos vivir día a día de la mano del Señor obedeciendo su palabra. Ese es el desafío en esta noche, mis hermanos. Me perdonan y me disculpan si me he extendido más de la cuenta. Espero que haya sido de bendición este estudio para ustedes. Sé que no es fácil porque son libros extensos, pero confío en el Señor y de que los lean por completo y que este estudio solamente nos ayude a entender un poco más los énfasis del libro. El Señor les bendiga. Espero que tengan un feliz fin de semana acompañados de la gran misericordia de Dios. Les quiero mucho y bueno, espero vernos pronto de forma presencial. Un abrazo.